Doctor Damián Odetti, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Cómo andas, querido Alfredo? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Damián? ¿Todo bien? Por suerte, viste que viene un poco más de fresquito y el agua, para los campesinos es buena el agua, así que contento. Bien, bien, sí. ¿Sabes que estamos pensando eso? Que viene bien un poco de agua, porque si no está todo seco, se pierde toda la cosecha. No, sí, no vale, aparte los animales, la verdura, y el agua es vida, viste cómo es, el agua es vida. Qué buena frase, el agua es vida. Bien. Pensás que somos 70% agua, ¿no? Digamos, los seres humanos, los animales en general, los seres humanos. O sea, Sí. vos podés vivir 40 días sin comer, solo 48 horas sin tomar agua. Qué buen dato. Y vos sabés que voy a aprovechar esto del agua para decir que hay una secuencia del gobierno anterior, que se fue en el 2019, que está haciendo agua por todos lados. No sé si estás enterado. Mira, hay muchas cosas. A ver, cuando uno dice se hace agua, a veces uno quiere decir como que no se da explicaciones. Hay cosas que se dan explicaciones, están concretas, están las pruebas y tampoco se hace nada. Eso es lo que más me preocupa. Digamos, pero bueno, ¿qué quiere que te diga? Sí, todos los gobiernos hacen agua. Lo peor es cuando las cosas no están en la nada, están en concreto y no se hace nada, simplemente un manipulite, digamos, político-judicial, nada, para negociar, es la realidad. Pero bueno, nada. Damián, mira, sí, es verdad. Ahora, mira, te cuento, nosotros que tenemos un montón de mensajes, montones de mensajes, y voy a darle esta parte al público que nos pregunta y que quiere que te pregunte, porque, bueno, sabemos que obviamente sos una persona sin filtro, como siempre, sin filtro, y al hueso, como tiene que ser. Bruto me dicen algunos, pero sí, ponele que sin filtro. Sí, sin filtro, Damián. A ver, porque en general, te cuento, de todos los mensajes que últimamente, realmente, estamos subiendo en el porcentaje de gente que está muy de acuerdo con lo que decís, muy de acuerdo, pero la verdad es que, a ver, esta locura, yo no sé cómo llamarla, esta locura de esta historia de la famosa Gestapo, no digo de la Gestapo, porque la Gestapo fue una palabra, el tema es mucho más profundo, o sea, un gobierno que se dedicó a armar causas y con declaraciones de hoy de la ex gobernadora que son terribles, Damián. No la escuché, perdón, no la escuché hoy, que no sé qué dijo. A ver, por ejemplo, una de las cosas que dice, después vamos a hablar de una persona en particular que ya hemos hablado y vos has nombrado en estas columnas, pero por ejemplo ella dice, yo no estaba enterada que la AFI estaba metida en esa conversación. O sea, ¿cómo se le puede creer eso cuando realmente alguien dio la orden para que se escuche? Lo que quisiera que me expliques un poco, que le expliques a la audiencia, ¿cómo se maneja la AFI, Damián, con respecto a estas cosas? ¿A qué? ¿A qué? ¿Sin a qué? Por ejemplo, a ver, estaba todo armado, se supo realmente que alguien dio la orden para que se cableara el lugar donde se hizo la reunión, primero. Hablamos de la famosa reunión, digamos, con el ministro de Trabajo. Exacto. Exacto. Claro, ahora se descubre que, a ver, un día antes de la reunión, entró gente de la AFI a cablear y microfonear ese lugar, pero sin estar, sin ni siquiera decir, bueno, yo soy tal persona. O sea, no hubo registros de ese tema, o sea, no hubo registro de las personas que fueron a cablear, se sabe que es de la AFI, pero no hay registro de quiénes fueron. Alguien dio la orden de decir, bueno, vayan, cableen, microfonen, bueno, y se terminó la reunión y al otro día, esto lo digo de una fuente que fue Turi Coleman, que lo publicó en Página 12, que al otro día se volvió a desarmar todo, o sea que fue algo premeditado. No, sí, más que premeditado, me parece, a ver si te interpreto, la pregunta es
cómo en un edificio público, en definitiva, entra personal de inteligencia, digamos, con alguna autorización off the record, digamos, o sea, sin ninguna formalidad, se cablean y después se sacan los cables y la grabación sería. ¿Esa sería la pregunta? Ahí vamos, ahí vamos. Bueno, esto es que funciona así. Funciona así. Los servicios de inteligencia tienen esa potestad. Por eso es que está dedicado el tema. Y por eso hace falta que siempre la bicameral, la comisión de seguimiento de los servicios de inteligencia, sea conformada por personas realmente idóneas y que no tengan carpetazos, nada que esconder, ni le demos favores a nadie. Ese es el punto, porque así trabajan los servicios de inteligencia. Y, a ver, y no es raro que trabajen así, porque no trabajan en el mundo. O sea, no es que la Argentina es una excepción. En el mundo se trabaja así. Yo quiero cablear tu casa, por ejemplo, ¿está? Porque vos te vas a reunir con, no sé, qué sé yo, un auspiciante, supongamos, ¿está? Sí. O te vas a reunir con un informante, o te vas a reunir, qué sé yo, con otro periodista para compartir información, lo que sea. Entonces, yo alguna vez te lo he explicado la diferencia orgánica, digamos, o sea, digamos, si vos sos un empleado de planta permanente, si te cambian el nombre, que te lo cambian siempre, pero aunque lo trabajes en inteligencia, puede ser simplemente la persona que barre el piso y te cambian el nombre. Pero son planta permanente. Después están los orgánicos, que serían los que están los nombres escritos, los inorgánicos, que son como una especie de servicio paralelo, la contrainteligencia, que también hace fuego cruzado con la inteligencia criminal, que es realmente la función de la AFI o de la ESPIDE, y después tenés personas aleatorias, como yo puedo mandar a un camarero en un servicio de lunch para pedir que te ponga el micrófono que dura 12 horas la batería en la mesa donde vos estás sentado. O sea, quiero decir, eso pasa todo el tiempo. Ahora, si yo soy del AFI y me quiero mandar, por ejemplo, al Servicio Penitenciario Federal, como pasó, o me quiero mandar al Ministerio de Seguridad, a ver, vos pensás que en el Ministerio de Seguridad de la Nación, de provincia, en las oficinas clave, yo siempre lo digo, y creo que te lo he dicho alguna vez, ¿viste cuando alguna vez te hablo de las cámaras de filmación en las calles? Sí. Y yo te digo, primero que haya cámaras de filmación en los despachos públicos, para que los ciudadanos podamos ver qué hacen nuestros representantes con el sueldo que le damos y con la autoridad que le damos, ¿no? Y después pongan a los ciudadanos, digamos, las cámaras de filmación. Bueno, eso se hace en definitiva de manera, entre comillas, digamos, a escondidas. Ahora, ¿para qué se hace? No para ver si el funcionario es corrupto o no. Es para dar petazos y decirle, che, vos sos corrupto, así como le hice una mano a Pérez, dale una mano a Juan, ¿me entendés? A Andrés. Bueno, eso funciona así. Ahora, no sé, vamos a suponer que vos sos, decime un cualquier oficina del Estado, a ver, tirame una cualquiera. Sí, por ejemplo, el INADI, digamos el INADI. En el INADI, bien. Vos en el INADI querés saber, digamos, quién va a ser, en definitiva, una persona denunciada por, qué sé yo, discriminación a nivel formal, digamos, ¿no? De alguna manera. O sea, algún funcionario público que haya tomado alguna medida formal de discriminación. Nunca. Entonces, o querés saber qué tendencia va a tener el INADI o qué mirada o qué ideología sobre un tema en particular. Entonces vos querés estar atento. Bueno, vos simplemente vas al INADI. El INADI, ¿quién pone al, vamos a decir, al mayor referente, al principal, al número uno del INADI en funciones? El presidente. El Poder Ejecutivo, bien. ¿Quién maneja los servicios de inteligencia? En principio, ¿no? Por ley, ¿no? Se supone que el presidente. El Poder Ejecutivo, bien. Listo. Entonces, el Poder Ejecutivo lo que dice es, bueno, a ver, quiero saber si la persona que está en el INADI, que tal vez el director del INADI es una persona que tiene un cargo porque hicimos una alianza estratégica con el partido político Pingocho. Entonces, ese Pingocho no sé si me va a jugar en contra o no. Entonces quiero saber cómo va a trabajar Pingocho, si a favor mío o en contra, para saber si lo rajo o no lo rajo, si le saco fondos o no le saco fondos. Y ahí te peleas. Entonces, siempre va a haber gente dentro del INADI que va a responder al Ejecutivo, que no es
de ese partido político del cual es el presidente Linares. Entonces lo dejan pasar cuando el presidente no está. Así de fácil. No hay mayor secreto, ¿eh? Es como decir, vos tenés una seguridad privada en un country. Entonces, tiene un amigo que es chorro. Entonces te dice, che, marcame la casa que está desocupada. Bueno, la casa del lote número 242. Y te hacen pasar. ¿Qué van a estar escrito eso? No, te hacen pasar. Así funciona. De acuerdo, Esa es la verdad, ¿eh? de acuerdo a cómo estás exponiendo claramente lo que estás diciendo, entonces es imposible no pensar que, a ver, si el servicio de inteligencia del Estado lo maneja el Poder Ejecutivo, entonces es imposible que el número uno del Poder Ejecutivo, en ese caso el presidente... Formalmente, ¿no? Formalmente, ¿no? Claro, formalmente, sí, sí. Es imposible que no tenga la información de lo que está pasando abajo. Mira, depende ciertas circunstancias. Vos viste en la frase esa famosa de si ladra como un perro, tiene cuatro patas, mueve la cola como un perro. Bueno, tiene que darse varios factores. Si acá estamos hablando de un ministerio en donde hay senadores, hay un ministro, hay personas de la... Se habla del sindicalismo que tiene que ver justamente con el Ministerio de Trabajo, y en donde el mismo ministro dice, che, a mí me gustaría perseguir a esto y liquidarlos de alguna manera, vamos a decir con eufemismo, pero en definitiva la gestión fue eso, ¿no? Sí, liquidar a los enemigos, nada más que con otras herramientas. Hoy en día, en el siglo XX, si vos juntás todas esas partes, y bueno, no tenés escapatoria, ¿no? No tenés explicación posible. O sea, no hay nada que lo pueda explicar. Sí, vos podés decir frases o eslogans que hagan de alguna manera soslayar o menguar, aminorar como la duda en algunos oyentes incautos o fanáticos. Nada más. O sea, no puedes esconder el salto del dedo. O sea, si se dan todos esos opuestos, esos lugares, con estas personas, con ese tipo de personas, con esos cargos, y con esas frases que se dijeron, no hay nada que lo pueda modificar. No hay nada. Es más, deberían estar presos, padre. A ver, Damián, realmente, a ver, vos estás Es una asociación lícita, ¿verdad? Claro, a ver, Damián, vos estás diciendo lo que nadie se atreve a decir, porque, a ver, es una asociación ilícita que se juntan dos o más personas, corregime vos si estoy equivocado. Son tres o más. Tres o más. Bueno, acá hay mucho más de 3 personas que se juntaron para cometer un delito gravísimo, institucional. Que la pena es de 3 años de prisión, el tipo básico, y para el jefe u organizador hay penas de 5, de 7 años, o sea, no es escarcelable, ¿no? O sea, deberían estar presos unos cuantos, pero bueno, eso no va a ocurrir. Ahí me tengo que meter en el tema de que siempre hablamos. Entonces, a ver, ¿y en qué lugar ponemos? Porque realmente esto tendría que manejarlo el Poder Judicial, uno de los 3 poderes del Estado. Pero el Poder Judicial mira para otro lado. O sea, a ver, formalmente uno de los 3 poderes del Estado. Siempre ten en cuenta cuando yo digo formalmente. Formalmente es como decir entre comillas, ¿no? Es lo que dice nuestra Constitución. Ahora, ¿vos me podés decir que en nuestro país se aplica la Constitución como corresponde? Nunca, jamás. No digo nunca, pero en general no se aplica, ¿está? Bien. O sea, se aplica para algunos y para otros no. Bueno, entonces eso no va a ocurrir. Mucho menos la división de poderes, porque no existe la división de poderes. No existe, a ver, es una frase tremenda. No existe la división de poderes. No, es un eufemismo, es una utopía, ¿cómo quieras llamarlo? Una boludez. No existe división de poderes, no. Digamos, qué sé yo, a ver, si yo te remonto al Poder Judicial como nació, bueno, de alguna manera vos tenías en su momento los reyes, por un lado, que tenían los cortesanos, ¿te acordás? O sea, claro, los que hacían los jueces, y por eso le llaman a la corte los cortesanos, a los miembros de la corte, y después tenías lo que se diría
la iglesia, que tenía su propio código. La iglesia, de hecho, inventó el primer código procesal, ¿lo sabías, penal? No, no, eso es una info. Ah, bueno, sí. Muchas veces se trató de menguar eso, se trató de boicotear. Hay un libro que Dios sabe dónde conseguís un ejemplar ahora, ¿no? Es el Maleus Maleficarum. Ese libro, que la traducción es latín, la traducción es el martillo de las brujas, ¿está? Entonces, en la Inquisición, digamos, la misma iglesia, el mismo inquisidor, ¿viste cuando te hablan de sistema inquisitivo Sí, sí. en derecho? Bueno, vos tenés el mismo que investiga, es el que te juzga y te condena y te aplica la pena. Entonces, el Maleus Maleficarum fue el primer código que hicieron dos curas, ¿no? Con alto rango. Entonces lo escribieron, lo desarrollaron y lo implementaron. Entonces, agarraban a una persona, le elegían y decían, bueno, vos sos bruja, entonces te vamos a torturar, porque nuestro código nos permite torturarte. ¿Está? Y en función de la tortura vamos a darte la pena, que es la hoguera o chotina o lo que sea. De hecho, había un interesante, digamos, apartado en donde decían que agarrar a una persona y decían, vamos a ver si es culpable o inocente, ¿no? Entonces le vamos a poner una bolsa, le vamos a atar piedras hasta los pies, le vamos a tirar al río. Entonces, si la persona, digamos, flotaba, o sea, salía a la superficie, era porque ni el diablo lo quería, porque era tan malo que ni el diablo lo quería. Entonces lo mataban. Si se hundía, era porque era culpable. Se ahogaba. O sea, siempre era culpable, ¿me entendés? Sí, siempre. Bueno, ese libro, ese Maleus Maleficarum, Martillo de las Brujas, ese fue el primer código procesal penal del mundo, o al menos de Occidente. Bueno, luego se fue ayornando y tenemos el código procesal de hoy en día, digamos, ¿no? Nada, así es como más o menos... ¿Cómo funciona? Ahora, sí, es terrible. A ver, me estás haciendo una clase de historia tremenda, pero me abrís una puerta para preguntarte, uno de los poderes supuestamente, grandes que hay en Argentina, se supone, siempre hablando en suposición, vos me vas a corregir, es el clero. ¿Por qué toda esta gente no se mete en estos temas? A ver, ¿a qué te refieres? Perdóname. Claro, por ejemplo, a ver, ¿por qué no hay, por ejemplo... ¿El clero habla de clero, habla de la Iglesia Católica? Claro, por ejemplo, hablo... Que está en nuestra Constitución, digamos, ¿no? Claro, a eso me refiero, Damián, porque vos... O sea, que si nosotros le pagamos, así como le pagamos a un ministro de salud, le pagamos a los curas. Exacto, a los obispos, exacto. Le paga el sueldo. Pero no se mete el clero en qué. A ver, ¿por qué no se mete, siguiendo el hilo de la conversación? A ver, hablo específicamente, por ejemplo, sabemos que el Papa Francisco tiene mucho laburo, digamos, como es, pero lo que está pasando en su país es gravísimo, gravísimo. ¿Y por qué, por ejemplo, una voz de la Iglesia, como sería el Papa Francisco, no se expide sobre esto? Pues dice en su país, Argentina. Claro, obvio. Bueno, Francisco, primero que es Papa, así que su país sería todo el mundo, o sea, serían todos sus fieles, ¿no? Bien la aclaración. Ahora, yo ahí, nada, yo no soy creyente, quiero aclarar, ¿estamos? Sí. Para que cada uno sepa quién habla y por qué dice lo que dice. Yo no soy creyente. Ahora, el Papa Francisco es Papa, entonces él se debe a sus fieles en todo el mundo, no es que toma un país en particular. Obviamente que es argentino, obviamente que le tira a la Argentina, y obviamente que es muy cauto en recibir y a quién no recibir. Lo sabemos de hace años, ¿no? Claro. A quién hizo recibir y no recibir. Ahora, también nos tenemos que acordar que Francisco tuvo en su momento una situación compleja en su actividad o su inactividad en el momento de la dictadura. Que podemos dejarla si querés a un costadito, porque ahora es Papa y todo el mundo dice los Sí, a ver, bien lo decís, a un costadito, bien lo decís. Pero la Iglesia tomó partido, padre. La Iglesia es la que informaba cuando la gente se confesaba. O sea, si no habría, digamos, personas católicas de clase media desaparecidas y le quitaban los bienes.
A ver. No toma partido la iglesia. La iglesia toma partido. La iglesia tiene más plata en Argentina en propiedades que Bill Gates en Estados Unidos. Uy, de verdad que eso es una información que de verdad la estás tirando vos. Pero ¿que es nuevo para vos eso? ¿Es nuevo para vos? No, la verdad que no, también no es nuevo. Palabras, digamos, no entiendo. No es nuevo. O sea, lo interesante es que alguien lo diga, ¿entendés? Lo interesante es que alguien lo diga. ¿Vos te crees realmente que la iglesia funciona, la institución eclesiástica funciona, el Vaticano está lleno de oro con la gorrita esa de celofán que pasan o de... No, eso sí que no. De Velvet, no me acuerdo cómo se dice, de terciopelo que pasa en la misa, no, padre. No, padre. Claro, no, padre. Pero, Damián, a ver, siempre, viste que siempre es interesante porque, a ver, vamos yendo de un tema al otro. Un montón de donaciones, las asociaciones que yo tramito como abogado, en donde le dejan, digamos, a la Iglesia Católica un montón de propiedades, pero por todos lados. Es más, si vos querés tener un dato, por ejemplo, hace creo que 6-8 meses, en una capilla que estoy ayudando a construir, porque yo entiendo que la gente devota le hace bien, digamos, confesarse y que tenga un referente, y yo colaboro, yo ayudo sin mirar a quién, ¿viste? Esa es la realidad, por más que yo esté ateo. Y vos sabés que el obispado, el Sábado de Campana, yo tuve una reunión ahí, porque yo soy, digamos, miembro de una sociedad de fomento, de zona norte, no quiero decir el lugar, viste, para no bastarle tanto, pero te lo digo así nomás, nos devolvió una iglesia, o sea, dijo, che, tomá, abogado, la iglesia es tuya. ¿Cómo la iglesia es mía? Es decir, construimos una capilla, hubo donaciones, digamos, de creyentes, de devotos, no, tenemos miedo a juicios laborales. Y yo digo, pero si ustedes tienen a Dios de su lado, digamos, ¿por qué tienen miedo a un juicio laboral? Porque estamos construyendo una capilla. Y bueno, nosotros no tenemos nada que ver. Bueno, entonces voy a tener que alquilar un cura que dé misa, porque la gente quiere tener misa, confesarse y bautizarse. Claro. Y me dijo, bueno, veamos que haga lo que quiera. Eso es lo obispado de Campana. ¿Qué es eso? Nada, ya hace 6-7 años estaban al obispo porque se afanaba todo, ¿qué quiere que diga? Terrible. ¿Y dónde? A ver, me abrís una puertita chiquitita, pero algo que siempre quise saber y mucha gente quiere saber. ¿Y qué pasa con, por ejemplo, con esta Fundación Cáritas? Bueno, Cáritas. Cáritas, si tuviera una auditoría de la AFIP, de la Administración Federal de Ingresos Públicos, de la antigua DGI, viste que van ganando nombres, pero eso es lo mismo, sí, ¿viste? sí. Así, de la AFIP, bueno, estarían todos presos, padre. O sea, la plata que se gastan los directivos de Cáritas en viajar por todo el país con sus amantes y toda su familia es más escandalosa que los viajes que hacen los gobernadores con también sus amantes, digamos, de vacaciones, ¿no? En helicóptero, o en las playas de no sé dónde, también. No, Cáritas es una corrupción impresionante. Pero la gente dona mucha Cáritas, es la realidad. Sí, mucho, por eso te preguntaba. Sí, el Poder Judicial, de hecho, manda toda Cáritas. Bueno, a ver, ¿nunca entraste a un despacho judicial vos? Sí. ¿No viste que lo primero que ves es la cruz? Sí, absolutamente. Y bueno, ya está. Entonces, cuando hace falta donar algo a algún lugar, por una sentencia condenatoria de dinero o de bienes, y va a Cáritas, ¿viste? Qué sé yo, recibe plata por todos lados. Plata, propiedades. No sé por qué no. Yo otra vez le dije a un obispo, ¿no? Le digo, en cambio de pasar la gorra, de pasar, no sé cómo se llama, esta boina para juntar plata después de la misa, que aparte son bastante, ¿viste? Bastante coito de oro, la gente que va a misa hoy en día. Digo, en vez de pasar eso, ¿por qué agarran los campos que tienen, siembran verdura, que animales, y la gente que está tirada pidiendo limosna en la puerta, le hacen vender esa verdura a los fieles, que en definitiva tienen que ir a comprarla a Carrefour, a Coto, ¿viste? A los supermercados grandes, realmente tienen un ingreso digno, y no es una limosna, ¿viste? Como hacían antes, ¿viste?
las mujeres de los grandes empresarios, ¿viste? Que hacían, ¿viste? El comité de mujeres, digamos, que daban limosna por todos lados. Bueno, ¿por qué hacen eso? Y no, por los juicios laborales. Siempre me responden por los juicios laborales. No sé qué pasa acá. Habría que poner un artículo en la ley 2744, la ley laboral de la Argentina, que diga que, no sé, que la iglesia esté exenta de, ¿viste?, indemnizar, qué sé yo, ¿viste? Pero que si hay tanto campo, tanta infraestructura, maquinaria, edificios, departamentos, que podría usar la iglesia para el bien público y no lo hace por los juicios laborales. Entonces, bueno, nada, si Dios no nos ayuda, ¿viste? ¿Qué es el tribunal? Sí. Que modifiquen la ley, ¿viste? Si total, están en la Constitución, que igual le tenemos que pagar el sueldo, ¿viste? O sea, paguemos el sueldo para que hagan que la Argentina sea mejor. No nada más que... Mira, había un cuento que me contaba mi padre, yo no sé cuánto tiempo me queda. ¿Me queda tiempo? Sí, obvio. Había un cuento que me contaba mi padre cuando yo era chico, que era que había un cura católico y había un rabino, ¿no? Judío. Entonces el católico todos los viernes a la tarde le pedía $5.000 y el domingo a la noche se lo devolvía. Eran amigos. Y con el tiempo, ¿viste? Nada, como que el rabino le preguntó al cura, ¿viste? Y dice, che, mirá, confesito, la verdad que somos amigos, vos, la verdad que me pedís plata los viernes, digamos, después que cerró el banco, me la devolvés el domingo antes que abra el banco, yo no tengo idea qué haces con la plata, pero la verdad es que me intriga, ¿me podés decir por qué? Y el cura dijo, sí, claro, cómo no, amigo. Dice, es mucho más fácil dar sermones con los bolsillos con plata que con los bolsillos vacíos. No, es terrible, Damián, es terrible. Es terrible. Ah. Ahora la pregunta, quizás, qué sé yo, tonta, digamos, la preguntonta de la jornada. ¿Nadie regula este tema? ¿Nadie? ¿No hay un organismo que debería regular esto? Mira, sí, como deber debe estar regulado. De hecho, uno de los más importantes que debería regularlo sería la UIF, la Unidad de Información Financiera. Pero no hay quien se meta con la iglesia, padre. No. Digamos, ¿cómo te enfrentas a miles de millones de fieles? No. Hablamos de poderes del Estado, ¿te acordás? Claro. No, el Estado es uno solo y está gobernado por gente poderosa que no son los gobernantes. Son los que deciden a quién, cuándo, cómo y hasta dónde. No lo esperes, no sé. Yo lamento a veces ser como paso de mala abuela, ¿viste? Como que traigo malas noticias, pero es así. O sea, no hay cosas que no podés pedir, digamos. No sé. No A veces... O no sé cómo explicártelo, si es que vos no estás tan adentrado en el inframundo, digamos, ¿no? En el metaverso ese que ahora quieren inventar, que es la realidad que yo conozco, digamos, ¿no? Digamos, después de que, del 2011 que empecé a conocer la realidad del sistema en general, que a través del sistema judicial, ¿no? Sí. Pero está bueno meterse en el inframundo, Damián, cuando uno conoce y puede decirlo, y lo dice. Eso es lo importante, ¿sabes? Porque siempre lo decimos, siempre con todas estas cosas, siempre terminás informando. Realmente lo digo, porque ese inframundo existe y hay alguien que lo dice y lo expone y sabe que lo está diciendo absolutamente, realmente. Bueno, esperemos que sirva de alguna manera para que en un momento haya algún tipo de revolución, ¿no? Que salga de los ciudadanos, ¿no? De la gente común. Porque no veo mucho movimiento, che. No, creo que todo el mundo, ¿viste? Está como dormido, ese sí es dormido. Damián, antes de terminar, quiero tirarte un nombre, porque en las últimas horas han salido muchísimas denuncias, y quiero preguntarte por Guillermo Berra. Sí, lo conozco, sí. Por eso es la pregunta, vos lo conocés perfectamente, o mucho. Lo conozco bien, te diría bien más, pero sí, es una persona que la verdad que merece mi respeto. Pero bueno, decime.
claro, ahí va la pregunta, porque en estos últimos días, se lo ha vinculado mucho a esta, volvemos el tema para atrás, a esta mesa que se armó para armar causas. Y, por ejemplo, hay un par de testimonios tremendos, donde el señor Guillermo Berra está denunciado como que fue uno de los que pertenecía a esta Gestapo, a esta mesa que se hizo para armar causas judiciales. Por eso te quería preguntar. Sí, algo escuché de eso. A ver, haceme la pregunta directa si querés o está abierta la pregunta. Es abierta porque, porque obviamente hubo algunas declaraciones muy fuertes contra Guillermo Berra, otras que salieron a defenderlo, ¿no? Obvio. Entonces, bueno, como las fuerzas que lo atacaron, digamos, ¿de quién? Y gente gente que está en la denuncia contra María Eugenia Vidal y toda esta historia de la AFI, de las escuchas, de los espionajes. Inclusive hay una persona que salió a hablar ahora en las últimas horas diciendo que una de las personas que había sido el que había digamos apretado había sido este señor Guillermo Berra. Por eso te pregunto para aclarar o para desmentir. ¿La persona que era un policía o un funcionario? Sabés que sí, uno de las personas era policía, sí, absolutamente. Mira, yo viste cómo soy yo te digo las cosas como son, como yo las sé, y que la audiencia lo tome como lo tiene que tomar. Obvio. Yo vengo denunciando corrupción policial y judicial desde el año 2010, pero desde 2011 tomó como relevancia. Estamos hablando ya unos cuantos años. Muchos. O sea, quiero decir, por lo menos estamos hablando de 4 gobiernos, ¿está? Exacto. La única persona, y no hablo de los gobiernos, la única persona que captó mi atención y mereció mi confianza en luchar contra la corrupción policial y sin querer se tocó con la corrupción judicial fue Guillermo Berra. Digamos, el auditor general de asuntos internos, o sea, el jefe máximo del quien investiga la policía. Yo he presentado las denuncias, como lo he hecho siempre, escrita, verbalmente, me la tomaron activamente con la computadora, he presentado escritos míos y he llevado gente que no se animaba a denunciar por miedo a represalias y han ido acompañados por mí. Y la verdad es que el trabajo fue no solamente genuino, sino que realmente él se metió en camisa de 11 varas en muchas ocasiones. Fue el único auditor que te hacía auditorías preventivas. Él iba a una comisaría de imprevisto y decía, a ver, quiero ver a los detenidos, quiero ver el libro de guardia, quiero ver las horas extras que les seguían las horas coles o las horas polares, quiero ver dónde guardan la droga, quiero ver dónde guardan las armas, y donde veía que era todo un escándalo, bueno, primero sumariaba a los policías y después los llevaba a la justicia. Y si tenía información y estaba en alguna investigación, porque se llaman orden de servicio, ¿no? En lo que sea la parte administrativa, el auditor general dicta un orden de servicio para una investigación interna. Por ejemplo, yo voy a investigar a Damián Donetti, policía, que es comisario, que gana 100 lucas por mes, pero que tiene un nivel de vida de 1 millón de pesos por mes. Entonces, vamos a ver si realmente es verdad que tiene 1 millón de pesos por mes. ¿En qué lo gasta? Entonces, ahí, si él encontraba que tenía asidero esa denuncia, la llevaba a la justicia y tenía que fijarse, escuchar lo que te digo, porque esto puede leerse de 2 maneras. Yo la estoy leyendo de la manera buena porque yo la viví. Bien. Pero puede leerse de la manera mala, que cada uno saque sus conclusiones. Él tenía que elegir qué fiscal estaba de turno, porque la mayoría eran o corruptos o cagones. Y esto también puede leerse mal. Es decir, si vos tenés que decir, yo tengo que esperar hasta que esté de turno Juan Pepito, porque sé que va a llevar la causa adelante y no la va a cajonear, y vos decís, ¿y por qué elegiste vos a ese juez? Todos lo eligen. A Guillermo Berra lo denunciaron, y eso sí yo le pedí a él, personalmente,
que me dé acceso a la causa penal en su contra, porque lo acusaban de escuchas ilegales, lo acusaban de todo esto de la pseudo Gestapo que antes no existía, digamos, ¿no? Sí. Lo acusaban de perseguir a opositores, bla, 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 bla. Yo tuve acceso a su expediente judicial. Bueno, ahí lo que surgía del expediente judicial eran 2 casos en uno, en una sola denuncia. Un caso, digamos, en donde él pedía información patrimonial de policía. ¿A través de qué? A través del... ¿Viste cuando vos tenés una persona que te pide plata? ¿Vos sacás un veraz? Claro, claro. Un veraz, no, se lo saca cualquiera, ¿no es cierto? Sí, sí. Bien, bueno, lo saco yo, lo sacás vos, un particular, un abogado, cualquiera, bien. Para pagar la plata que tenés que pagar y te dan el informe. Bueno, eso lo hace el ministerio porque la ley lo habilita. Ahora, dentro del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, en la época de Vidal, el ministerio pagaba el servicio NOSI, como podía pagar Veraz o cualquier, digamos, sistema informático que tenga información, digamos, financiera de cualquier persona, para investigar en este caso policía. Claro. A ver si realmente estaban cobrando coima, ¿no? Gastaban más plata de la que cobraban, etcétera, etcétera. Ahora, cuando vos contratás el servicio del Ministerio de Seguridad en este caso, vos después tenés usuarios distintos, que puede ser 10, 15, 20 o 50. Guillermo Berra investigó a 100 y pico de personas que pidió los veraz de las personas. A ver, la plata tenía en el banco, bueno, todos los movimientos bancarios, que es lo lógico. De él, de su esposa, de sus hijos, que es lo lógico. De civiles. Bueno, en una de estas veces, cuando pidió de una esposa, lo pidió de una fiscal, sin saber que era fiscal. Que era Cecilia Corfield, ¿viste? Que es la fiscal de La Plata. La fiscal se enojó, entonces, digamos, lo denunció. Él y otras personas más. De esa causa, que lo acusaban de espionaje ilegal, él fue sobreseído. A ver si se entiende. Fue sobreseído porque estaba dentro de sus funciones. Y los policías que ahora salen a denunciarlo, aprovechando todo esto de la Gestapo, que es otra cosa distinta, esos policías, si tuvieran ellos realmente razón en que fueron apartados de la fuerza de manera ilegal, que no se me ocurre por qué sería, bueno, pueden pedirle al actual ministro o al actual auditor de asuntos internos que lo reincorpore, porque están los recursos para hacerlo, los recursos, digamos, legales, administrativos, Sí. o judiciales para hacerlo. Después está la otra parte de la causa, en donde todavía está en veremos, porque hay que dar más explicaciones, que es a esto que te digo. Si yo quiero investigar si Alfredo cobra coima de, por ejemplo, no sé, del gobierno provincial para hacer una editorial o hacer una nota que castigue a alguien, entonces yo tengo que buscar a Alfredo, a la esposa, a los hijos, a la hija, a la prima, a la sobrina o al testaferro. Entonces, esos civiles tienen que explicarse por qué esos civiles se les pidió el veraz también. Porque si yo agarro un juez con nombre y apellido, y le pido un veraz, y me dice que él tiene un patrimonio de $1 millón, que lo pudo haber acumulado en su vida o con herencia, pero su hija de 17 años tiene un patrimonio de $2 millones y no tuvo herencia ni trabaja, entonces vos preguntás, ¿y por qué investigaste a la hija si no es la jueza? Y justamente porque lo puso a nombre de la hija. Eso es lo que hay que hacer para terminar con la corrupción. Porque vos cuando sos funcionario vas a poner la plata a nombre tuya, podés ser tan idiota, hay idiotas, pero no es lo normal. La ponés a nombre de testaferros. Por eso ahora todo el quilombo que hay con Esmeralda Mitre. ¿Se entiende? Sí, perfecto, perfecto. Bueno, entonces yo estudié la causa de Guillermo Berra y te puedo decir que a criterio mío no hay nada, pero nada. Es más, hay todo para decir hizo las cosas bien. Ahora, si alguno me viene con una hoja del expediente que a mí se me haya pasado por alto, me la muestra y me dice, Damián, mirá, acá, este usuario, que es Guillermo Berra, no Pepito o Ritondo, digamos, ¿no? O cualquier otra persona, o Baric, ¿viste? O qué sé yo, Salvay, quien vos quiera, ¿viste? Entonces, vos agarrás y decís, el usuario Guillermo Berra investigó a esta persona, fue para apretarlo, fuera de sus funciones, bueno, ahí lo podemos discutir. Y tal vez yo ahí te diga, mira, Guillermo Berra a partir de ahora, digamos, no es más persona de mi confianza.
Perfecto. Ahora, como aparezca esa prueba, yo ya vi el expediente. Clarísimo, Damián, clarísimo porque, bueno, como te digo, bueno, Pará, no estoy defendiendo al gobierno de Vidal, digamos, estoy hablando de Guillermo Berra, Sí, que sí, es sí, la estamos... única persona, digamos, que merece mi confianza en una gran importancia, porque yo me expuse mucho frente a él, O sea, yo, cuando fui a verlo a él la primera vez, yo dije, bueno, acá me estoy jugando. Acá, mañana puede venir a mi casa y prender a fuego. O sea, y no solamente que no pasó eso, sino que pasó lo contrario. Y se metía en promedio un policía preso por día. Ahora es un desmadre, padre. Ahora, el Ministerio de Seguridad y Asuntos Internos no hace absolutamente nada. No hace nada. ¿Sabes por qué no hace nada? Porque no quieren que le pase lo que le pasó a Berra. Que por hacer su trabajo, después le vino el vuelto. ¿Y qué es peor? ¿Alguien que se anima a hacer, bancándose las consecuencias, a pesar de que sus amigos lo dejaron de lado y le soltaron la mano? ¿O una persona que está en sus funciones sin realizar sus funciones por miedo a que tenga un vuelto? No, ni hablar, ni hablarlo, Damián, ni hablarlo. Te digo, es muy bueno porque, a ver, estamos desmintiendo muchas, que lo que pasó en las últimas horas de mucha gente que salió a denunciarlo, como esta persona que te digo, o sea, en general todos policías, todos policías. Mira, hubo un jefe de policía que yo denuncié públicamente varias veces, también lo denuncié en Asuntos Internos, y una vez a pedido de la Corte, de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, le pidió al fiscal Martini que me cite a declarar y que acompañe pruebas de lo que yo decía. Yo llegué a La Plata, a la localidad de La Plata, fui a una oficina que tenía ahí a sus asistentes, el doctor Martini, me tomé un ascensor en donde los archivos que yo llevé, digitales y en papel, ocupaban casi todo el ascensor. Entraba un asistente del fiscal, yo y todas las casas que yo llevé. A las 3 horas de mi declaración escrita y las pruebas que acompañé, cuando yo volví de La Plata, el jefe de policía, en medio de mi camino en la autopista Buenos Aires-La Plata, o sea, a la hora y media de mi denuncia, estaba renunciando. Con eso, a ver, con eso dejamos todo absolutamente claro. Yo personalmente tengo conocimiento, y seguramente te lo van a desmentir muchas personas, pero policías que yo denuncié y que Guillermo Berra investigó y apartó de la fuerza, fueron tocados con el manto de la buena fortuna y llamaron 2.000 personas a Guillermo Berra, Asuntos Internos, para exigir, no pedir, exigir que mantengan a esos policías en actividad en la fuerza policial, porque eran buenos recaudadores. Esos policías ahora están presos en una investigación del Fuero Federal de San Isidro. Están presos. Presos, sí. Uno murió lamentablemente hace un par de meses. Yo estoy averiguando por qué murió una persona, un policía joven, definitivamente sano, por peritonitis, en el complejo de Marco Paz, ¿no? Tan joven, cuando estaba a punto de declararse como arrepentido, que es Oscar Caviglia. Pero bueno, nada, yo quiero que, digamos, los policías corruptos vayan a la justicia, no que mueran o que los maten, digamos, Claro, ¿no? claro, Bueno, obvio. todos esos policías que yo denuncio y que Guillermo Berra aparta, digamos, fueron solicitados por ministros, bueno, de hecho por Retondo, de que los dejen ahí en su cargo, que no los toquen. Y Guillermo Berra dijo, no, con todas estas cosas de corrupción, con toda esta prueba que tengo que apartarlo por lo menos. Después que la justicia lo tenga que hacer. Ahora están presos por un juzgado federal, pa. O sea, la frase es, porque eran buenos recaudadores, no porque eran buenos policías. Ah, no, claro, sí, bueno, pasa que hay que ver lo que entendemos por policía. Si Claro. vos por policía crees, digamos, como creían nuestros abuelos, que era el amigo de la esquina, digamos, ¿no? El de confianza, el que te cuidaba, es una cosa. Si vos como policía entendés que es el último eslabón de la cadena del Poder Ejecutivo que recauda las calles, bueno,
era un buen policía, era recaudador, hacía estadística. No, escúchame, la inseguridad de la que tanto hablan, o sea, ¿vos pensás que la policía te es ajena a esto? De ninguna manera. Bien, es parte, padre, es parte. Ahora, bueno, regula todo el delito, básicamente el narcotráfico y toda la mafia, y después las grandes bandas, digamos, ¿no? Y los ex policías también conforman bandas. Y después pasa lo que hablábamos al principio de la AFI. O sea, si vos tenés un ex policía que es de una banda criminal y le pide a un policía en funciones que es amigo suyo que le dé la pasada en algún lugar o le dé información, se la va a dar. Le pide un handy y se lo da. ¿Por qué, digamos, los delincuentes civiles tienen chaleco de policía, arma de policía y handy policiales, con frecuencia policial? Hubo un diputado una vez que yo estuve en un canal de televisión en donde propuso poner un código QR en los chalecos para que vos, ciudadano, puedas con tu teléfono escanear el código QR y veas que el del chaleco es el policía con esa cara. Bueno, esa ley nunca se puso en funciones. Como la policía judicial, que debe asistir al Poder Judicial. No, nunca se pone en funciones. Porque eso es mejorar la justicia, la administración de justicia para el ciudadano, para el civil, para la gente común, realmente para los argentinos, y en definitiva, digamos, para que haya seguridad. Ahora no tenés seguridad en nada. Mirá lo que te voy a decir, mirá. ¿Qué es lo más importante de la democracia? Decí lo primero que te aparece, aunque parezca una boludez. Lo primero importante de la democracia. Sí, la libertad. La libertad. ¿Que la libertad de qué? De votar. El sufragio universal. Claro. Para que haya democracia tenés que votar. ¿Sabés eso, Alfredo? Tenés que votar. ¿Estamos claros en eso? ¿O coincidimos o no coincidimos? Clarísimo. Clarísimo, bien. ¿Qué dice la ley electoral? ¿Quién tiene que ocuparse de que las urnas vayan a destino como corresponde, con el sellito, con los militares? Claro, la los justicia, militares? el juez electoral. No, ¿quién hace el traslado, pa? Ah, el correo. ¿Qué correo? El correo argentino. Ah, claro. ¿Vos sabías que en esas últimas elecciones se usó Andriani? ¿Una empresa privada? ¿Privada? Sí. No. Las últimas elecciones se hicieron con Andriani. A ver, y esto lo sabe no solamente el oficialismo, sino también la oposición. O sea, y tuvo que haber una triangulación de dinero a través del exterior para poder pagarle a Andriani, para que Andriani distribuya y recoja las urnas de los votantes de todos los argentinos. En cambio, el correo argentino, como debe ser por ley. Pero la información era que lo hacía el correo argentino. No, eso dice la ley. La información y la ley lo dice. Claro. La información que dice al público y la ley. Bueno, lo hizo Andriani, papi, fíjate a quién le pagó la factura. Ahora, vos me hablás, por eso te digo, hablamos de policía, hablamos de instituciones, o de símbolos de instituciones, hablamos de tres poderes, del Poder Judicial, Legislativo, Ejecutivo, hablamos del Estado. Nada, es toda una pantomima. La democracia misma se la están pasando, digamos, por el trasero, nuestros gobernantes. Porque nuestro voto ni siquiera sabemos quién lo maneja. Bueno, ahora tu audiencia por lo menos va a saber que lo manejó una empresa privada. No lo manejó el correo argentino como debe. No, pero eso es terrible, Damián. Eso es una información que la verdad, te cuento, hasta yo me sorprendo realmente. Es una cosa que un correo privado maneje, que es manipulable 1000 por 1000. Pero por supuesto que sí. También lo es un correo oficial, estamos claros, ¿no? Sí, pero bueno, pero ya hablando de un privado. La ley es la ley, viejo. La ley es la ley. Si no tenés empleados fieles, o no tenés cantidad de empleados, o lo que sea, y tenés que hacer un decreto diciendo que por excepción lo vas a hacer así, hacelo, viejo, blanquealo. Pero no mientas a la sociedad. Cuando yo me enteré de esto hace unos meses, yo dije, viste, la mierda, viste. O sea, a ver, el sufragio universal, que es la votación, que es lo que hace que este país sea democrático, que es el voto popular, está en manos privadas. ¿Entiendes? Y nos mienten, pa. Entonces, de ahí para abajo, ¿qué pretendés? Dios mío. Damián, la verdad, nada, siempre clarísimo y bueno, seguramente esta columna va a traer mucha repercusión, así lo esperamos. Y bueno, vamos a esperar los mensajes, así te comunicamos y la verdad que nada, siempre agradecido por tu palabra y por tu coherencia.
Después, con respecto a los sistemas, digamos, de información sensible, ya sea como hablamos del Gnosis, del Veraz, como hablemos de migraciones, como hablemos de, digamos, los informes bancarios, etcétera, etcétera, es un tema que si querés da para charlar mucho, como también las aplicaciones de los celulares, ¿estamos? O sea, que tienen toda nuestra información, ¿está? O sea, da para hablar mucho, pero es decir, eso ya, digamos, tira por tierra cualquiera, digamos, atisbo, digamos, de sentirse libre, que es la libertad, que es lo primero que vos dijiste cuando yo te hablé de democracia, ¿estamos? Bueno, eso si querés da para otro capítulo, ¿está? La próxima semana quiero hablar de eso, Damián. De la libertad. Olvídate. Bien. Esa Y va a ser nuestro... no te olvides de la libertad de expresión, ¿está? Sí, obvio. Como periodista me interesa muchísimo toda tu opinión. Así que eso dejamos para la semana que viene. Por la nota se extendió mucho, ¿no? Te pido disculpas. No, para nada, Damián. Siempre es interesante y aparte, bueno, siempre me estás abriendo una puerta, así que nada, tenemos muchas cosas para charlar y bueno, y te voy contando que a partir de marzo vamos a empezar a hacer esas charlas con gente que te dije en un momento, gente de la Correpi y otra gente para empezar a poner a clarificar. Me dijiste, yo te dije, espero estar a la altura de las circunstancias, me lo dijiste. Lo vas a estar, no tengo ninguna duda, Damián. La verdad, agradecidísimos. Y bueno, la semana que viene vamos a hablar de estos temas que son muy, muy, muy interesantes y siempre con información. Abrazo grande, querido. Te mandamos un abrazo grande, Damián. Chao, chao.